Quien debería seguir gobernando es el expresidente Pedro Castillo. Quien debería seguir gobernando es el expresidente Pedro Castillo. El expresidente Pedro Castillo. El expresidente Pedro Castillo. De Pedro Castillo. ¿Se abre la posibilidad a este tipo de acciones, de denuncias, cree usted? Usted lo ha calificado de abuso. Sí, y no solamente yo no debería ser abogado en este momento, no debería estar en esta condición. Hay que ser coherente en la vida y principalmente en el ejercicio de la abogacía penal. Yo he sostenido incluso con el expresidente Pedro Castillo de que no debió ser investigado ni siquiera en el ámbito preliminar. Lastimosamente las resoluciones del juez supremo de investigación preparatoria y la sala penal de apelaciones así lo ha resuelto. Pero yo no debería estar sentado en condición de presidenta porque quien debería seguir gobernando es el expresidente Pedro Castillo. Considero desde una perspectiva académica de que eso no debió ocurrir sino hasta la finalización de su mandato. Pero las circunstancias de la decisión... ¿No hubo rebelión? En mi perspectiva es una posición académica distinta a la que muchos colegas han manifestado. Y en esa perspectiva... ¿No hubo rebelión? No dentro de la exactitud o tipicidad que exige el delito de rebelión, y me parece a mí, particularmente, que se ha forzado esa figura para generar una persecución contra él, independientemente, insisto, se trate de Castillo, hubiese sido García, hubiese sido Fujimori o cualquier otro. Quien debería seguir gobernando es el expresidente Pedro Castillo. Quien debería seguir gobernando es el expresidente Pedro Castillo. El expresidente Pedro Castillo. El expresidente Pedro Castillo. De Pedro Castillo. ¿Se abre la posibilidad a este tipo de acciones, de denuncias, cree usted? Usted lo ha calificado de abuso. Sí, y no solamente yo no debería ser abogado en este momento, no debería estar en esta condición. Hay que ser coherente en la vida y principalmente en el ejercicio de la abogacía penal. Yo he sostenido incluso con el expresidente Pedro Castillo de que no debió ser investigado ni siquiera en el ámbito preliminar. Lastimosamente las resoluciones del juez supremo de investigación preparatoria y la sala penal de apelaciones así lo ha resuelto. Pero yo no debería estar sentado en condición de presidenta porque quien debería seguir gobernando es el expresidente Pedro Castillo. Considero desde una perspectiva académica de que eso no debió ocurrir sino hasta la finalización de su mandato. Pero las circunstancias de la decisión... ¿No hubo rebelión? En mi perspectiva es una posición académica distinta a la que muchos colegas han manifestado. Y en esa perspectiva... ¿No hubo rebelión? No dentro de la exactitud o tipicidad que exige el delito de rebelión, y me parece a mí, particularmente, que se ha forzado esa figura para generar una persecución contra él, independientemente, insisto, se trate de Castillo, hubiese sido García, hubiese sido Fujimori o cualquier otro. Quien debería seguir gobernando es el expresidente Pedro Castillo. Quien debería seguir gobernando es el expresidente Pedro Castillo. El expresidente Pedro Castillo. El expresidente Pedro Castillo. De Pedro Castillo. ¿Se abre la posibilidad a este tipo de acciones, de denuncias, cree usted? Usted lo ha calificado de abuso. Sí, y no solamente yo no debería ser abogado en este momento, no debería estar en esta condición. Hay que ser coherente en la vida y principalmente en el ejercicio de la abogacía penal. Yo he sostenido incluso con el expresidente Pedro Castillo de que no debió ser investigado ni siquiera en el ámbito preliminar. Lastimosamente las resoluciones del juez supremo de investigación preparatoria y la sala penal de apelaciones así lo ha resuelto. Pero yo no debería estar sentado en condición de presidenta porque quien debería seguir gobernando es el expresidente Pedro Castillo. Considero desde una perspectiva académica de que eso no debió ocurrir sino hasta la finalización de su mandato. Pero las circunstancias de la decisión... ¿No hubo rebelión? En mi perspectiva es una posición académica distinta a la que muchos colegas han manifestado. Y en esa perspectiva... ¿No hubo rebelión? No dentro de la exactitud o tipicidad que exige el delito de rebelión, y me parece a mí, particularmente, que se ha forzado esa figura para generar una persecución contra él, independientemente, insisto, se trate de Castillo, hubiese sido García, hubiese sido Fujimori o cualquier otro.